Comienza el informativo. Se agudiza la tensión entre el régimen de Venezuela y el gobierno de Colombia. Ante la prensa internacional, Nicolás Maduro radicalizó aún más su discurso y acusó al presidente Iván Duque de supuestamente estar preparando una guerra contra Venezuela. El líder del régimen chavista señaló al gobierno colombiano de hacer parte de un complot para asesinarlo que, según él, es orquestado por Estados Unidos. Aseguró que supuestos mercenarios están siendo entrenados en territorio colombiano para atacar a su país y derrocarlo. Iván Duque, carita de ángel y alma de diablo. Yo dije la otra vez, tiene una carita de ángel, usted lo ve hablando a Duque, pero vos que agarrarle los cacheticos, chuki, 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 hacer así, chuki, 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 es un chuki. Es un chuki. Es increíble, rompió el récord en 90 días, acumuló 80% de repudio nacional en las calles de Colombia. Se niega a hablar. Normalmente los dos gobiernos, Colombia y Venezuela, tenemos formas de comunicarnos. Ellos se niegan porque están preparando una guerra contra Venezuela. Y esa guerra se les va a estrellar en el hocico a usted, señor Iván Duque, yo. Aquí mismo en el norte de Santander. Se está entrenando un grupo paramilitar denominado el G8. Los gochos lo llaman, el G8, los gochos. En Chinácota, cerca de Chinácota, en el municipio Tona. Es parte del plan de John Bolton de fuerzas mercenarios. Se están entrenando 734 mercenarios entre colombianos y venezolanos. Dentro de los señalados de la supuesta conspiración en su contra, Nicolás Maduro acusó a la Casa Blanca. El líder del régimen venezolano señaló directamente a John Bolton, asesor de seguridad de Donald Trump, de dirigir el plan para asesinarlo. Ha sido asignado el señor John Bolton nuevamente como jefe del plan del complot para llenar de violencia a Venezuela y para buscar una intervención militar extranjera, un golpe de Estado, asesinar al presidente Maduro e imponer lo que llaman ellos un consejo de gobierno transitorio. Y en el caso de Venezuela dice que él va a derrocar al gobierno de Venezuela. Y mantiene contactos y comunicación con sectores de la ultraderecha golpista venezolana. Esta arremetida generó una contundente reacción del gobierno colombiano. El presidente Duque negó que su país esté preparando acto hostil alguno en contra de Venezuela. La Cancillería calificó de irrespetuosas y calumniosas las palabras de Maduro. Vamos al lugar de la noticia. Allí se encuentra con nosotros Juan Pablo López en la Casa de Nariño. Juan Pablo, adelante. ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Son las 7 de la noche y 8 minutos en Bogotá. Pues justamente la respuesta del gobierno colombiano se dio en dos momentos. Una diplomática a través de una nota de la Cancillería colombiana hacia el gobierno de Maduro y un comunicado de prensa que dice, entre comillas, condena los términos más claros y contundentes las afirmaciones desobligantes, irrespetuosas y calumniosas de Nicolás Maduro sobre una imaginaria guerra que Colombia buscaría iniciar. Este fue en el primer momento de la respuesta al comunicado de la Cancillería colombiana esta tarde. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno de Colombia, rechaza categóricamente las declaraciones del día de hoy de Nicolás Maduro contra Colombia, su presidente y sus autoridades nacionales. Colombia es un país absolutamente respetuoso de las normas del derecho internacional y de los principios y costumbres que rigen las relaciones internacionales. De igual forma, exige de Nicolás Maduro respeto al señor presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, como el más alto representante del pueblo y del gobierno de Colombia. El gobierno nacional continuará trabajando mediante mecanismos políticos y diplomáticos con la comunidad internacional, con el Grupo de Lima, con la OEA y demás organismos internacionales en busca de la restitución del sistema democrático en Venezuela. La grandeza del pueblo de Venezuela lo merece. El segundo momento de la respuesta del gobierno colombiano se dio en Cali, donde el presidente de la República, Iván Duque, estaba realizando un consejo de seguridad y ante la pregunta de uno de los comunicadores, él dijo, y lo que ha reiterado en los últimos días, que no tiene una actitud belicista, que no está programando ni está fraguando ningún ataque belicista en contra del pueblo venezolano. Colombia no está bajo ninguna circunstancia fraguando o pensando ningún acto hostil ni ningún acto de actitud belicista
con ningún país de la región. Nosotros somos un país respetuoso del derecho internacional y somos un país que se ha caracterizado siempre por tener instituciones sólidas y por acudir a los organismos multilaterales cuando se trata de obligaciones de otros países para con Colombia. Por eso no vamos a permitir que se empiecen a tejer ese tipo de dudas o acusaciones. Esas acusaciones deben ser rechazadas por todos los colombianos y lo que debe quedar claro es que quienes están ejerciendo la dictadura en contra de sus ciudadanos, generando grandes flujos migratorios, son los que deben responder ante la justicia internacional por esos crímenes sistemáticos. Y el canal para tramitar esas denuncias es la Corte Penal Internacional, como lo hemos venido haciendo varios jefes de Estado y como espero lo sigan haciendo otros jefes de Estado en distintos lugares del mundo. Dos detalles finales sobre esta información. Primero, el gobierno ha sido insistente en que no se va a dejar llevar por provocaciones de Nicolás Maduro y además también que Colombia va a seguir con otros países tratando de aislar diplomáticamente lo más posible al gobierno de Nicolás Maduro. Información desde el centro de Bogotá, desde la Casa de Nariño. Juan Pablo López, buenas noches. Gracias, Juan Pablo. El próximo 10 de enero, Nicolás Maduro se posesiona para un nuevo mandato que no es reconocido por la comunidad internacional. Este miércoles, por medio de una carta, senadores estadounidenses solicitaron al presidente Donald Trump declarar cuanto antes al mandatario venezolano como ilegítimo antes de que jure nuevamente para permanecer en el poder hasta el 2025. El republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez buscan así escalar la presión sobre el régimen bolivariano. Los legisladores también piden a Trump reconocer a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, como única institución democrática del país. La solicitud está sustentada en la falta de transparencia durante las elecciones presidenciales de mayo de este año y en los informes sobre las violaciones a los derechos humanos en la nación suramericana. En su discurso de hoy ante la prensa internacional, Maduro amenazó a los embajadores de los países que no reconocen su reelección. El líder del régimen venezolano dijo que quien esté en desacuerdo puede irse del país. También afirmó que será presidente hasta el 2025 y dejó abierta la posibilidad de reelegirse nuevamente. Los gobiernos que hagan lo que quieran. Si se quieren ir de Venezuela con sus embajadores, que se vayan todos. Ya. Que se vayan. A Venezuela no la va a chantajear nadie. Quien se quiera ir con su embajador, ahí está el aeropuerto de Maiquetía. Váyanse de aquí. Ahora, el que se queda respetando a Venezuela. Los dos bombarderos rusos que llegaron a Venezuela y desataron una nueva tensión internacional abandonarán este viernes el país suramericano. Así lo informó la Casa Blanca, al señalar que representantes del gobierno de Rusia, con quienes sostuvieron comunicación en las últimas horas, les confirmaron la noticia. Los aviones con capacidad para transportar armas nucleares regresarán a Moscú luego de una controversial presencia en territorio venezolano, donde hicieron ejercicios militares que encendieron las alarmas de diferentes gobiernos de la región. Esto no es solamente un acto inamistoso con Colombia, sino frente a un continente. Con estas palabras, el presidente Iván Duque se refirió al episodio de los aviones rusos en Venezuela. En entrevista exclusiva que concedió a nuestra directora Claudia Gurizati, aseguró que Nicolás Maduro tiene como estrategia crear un demonio invasor para perpetuarse en el poder. Que en las últimas horas se ha presentado una tensión, un incidente diplomático bien complejo entre Estados Unidos y Rusia por cuenta de los aviones, los bombarderos, los Tu-160, que tienen más capacidad para movilizar armamento nuclear, los rusos que aterrizaron el lunes en el aeropuerto de Caracas. ¿A Colombia le preocupa, a su gobierno le preocupa el tema de estos bombarderos rusos en Venezuela? Pues a mí me parece que ese tipo de actos no dejan de suscitar preocupación. No es la primera vez que eso ocurre. En los últimos 10 años o 15 años se han presentado distintos momentos donde hay algún tipo de movimiento de aviones de combate que dicen que son en procesos de cooperación militar. Pero lo cierto es que no son un buen gesto. Ahora, ¿qué hemos visto nosotros de parte de los Estados Unidos? Y vi la respuesta además que emitió el Departamento de Defensa. Mientras ellos llevan aviones de combate rusos,
Estados Unidos lo que está ayudando es con un buque hospital para atender a los venezolanos migrantes en zonas de frontera o en otros lugares del territorio. Yo creo que no podemos dejarnos provocar, no podemos dejar que Venezuela empiece a emplear este tipo de maniobras como herramientas de provocación. Obviamente el continente debe estar alerta. Esto no es solamente un acto inamistoso con Colombia, sino es un acto inamistoso frente a un continente, frente a una región que tiene claro que hay una cosa que se llama el Tratado de Asistencia Recíproca, donde si hay alguna agresión, todos los países deben proteger al país agredido. Yo creo que ese tipo de maniobras no son prudentes, no ayudan, y por supuesto la actitud que debe tener todo el continente es la de rechazar que se aprovechen de maniobras militares con otros países para hacer demostraciones o provocaciones de fuerza. Ellos argumentan, el gobierno de Venezuela, que esto se hace precisamente para mostrar que están en son de paz frente al despliegue y bases militares de los Estados Unidos por todo el continente. Mire, Claudia, una de las características que ha tenido la dictadura de Venezuela, y en particular el dictador que hoy gobierna Venezuela, es tratar de crear un demonio invasor, para él tratar de atornillarse en el cargo una vez más y tratar de generar exacerbación popular. Esa ha sido siempre la forma en la que han procedido. Por eso yo he sido claro, nosotros, los países que defendemos la democracia, no podemos caer en el discurso belicista que quiere el dictador para perpetuarse en el poder. Por eso el lenguaje que nosotros tenemos que usar es el del multilateralismo y las sanciones implacables. Por eso ha sido tan efectivo esa campaña que iniciamos nosotros para que más países denuncien al dictador ante la Corte Penal Internacional. Y ahora hablemos del fenómeno de la migración, porque Colombia ha resultado ser el mayor receptor de los venezolanos que están huyendo de esa crisis humanitaria tan terrible a la que están sometidos. Y estamos hablando de dos escenarios, uno pesimista y otro más optimista. El optimista dice que no van a pasar de 2 millones de venezolanos los que se queden en Colombia. El pesimista habla de 4 millones de venezolanos con un costo de más de 20 billones de pesos, lo que costarían 4 años, comparado con 12 billones y serían solamente 2. ¿Qué ha logrado su gobierno para que los demás países, la comunidad internacional, realmente también se comprometan con estos costos? ¿Qué hicimos? En el marco de la Asamblea de Naciones Unidas se hizo una gran reunión de alto nivel donde empezamos a solicitar la movilización de recursos, donde se constituyeron fondos de organismos multilaterales, donde además se habló de la urgente necesidad de tener un estatus de protección temporal entre varios países para que no sea solamente Colombia el que absorbe todo el peso del flujo migratorio, con todo y que seguramente tendremos la mayor carga. ¿Cuál es la apuesta? Y en esto quiero ser claro. Aquí podemos tener las mejores políticas, pero si no se enfrenta a la causa principal, que es la dictadura de Venezuela, por supuesto que el éxodo va a seguir creciendo. Por eso a esa dictadura hay que arrinconarla con todas las sanciones multilaterales, con la investigación y una sanción de la Corte Penal Internacional y también propiciando lo que hizo la Unión Europea, sancionando no al pueblo de Venezuela, sino al dictador y a su entorno hasta llegar a asfixiar diplomáticamente ese régimen. En la entrevista exclusiva con NTN 24 y Noticias RCN, el presidente Iván Duque aseguró también que Colombia apoyará la eventual reelección de Luis Almagro como secretario general de la OEA. Lo describió como un hombre comprometido con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. También lo elogió por denunciar los que llamó atropellos de la dictadura de Venezuela. ¿Colombia es de los países que apoya a Almagro como secretario general de la OEA para su reelección? Se lo digo con esta claridad, sí. El secretario general Almagro debe ser reelegido. Ha mostrado un gran compromiso en la defensa de la Carta Democrática Interamericana. Ha mostrado un gran compromiso al denunciar los atropellos de la dictadura de Venezuela. Ha mostrado un gran compromiso en propiciar la reflexión del continente sobre la crisis migratoria detonada por la dictadura de Venezuela. Creo que ha sido un secretario general comprometido con la defensa de los instrumentos que tenemos en el continente para hacer valer los derechos y proteger la democracia. El presidente Iván Duque también aseguró que sí firmaría la extradición del exjefe de las FARC, alias Jesús Santrich, capturado en abril pasado por el presunto delito de narcotráfico. El mandatario advirtió que está en riesgo la cooperación judicial con Estados Unidos porque se está presumiendo que la solicitud está hecha sobre una información falsa.
El otro punto es que en el acuerdo parecía muy claro que en los casos de delitos posteriores al acuerdo, en el caso, por ejemplo, del narcotráfico en el que está involucrado Santrich con un pedido de extradición, pues la jurisdicción especial lo que tenía que evaluar es si estos hechos se cometieron antes o las pruebas corresponden a antes o después de los acuerdos. Ahora están decretando pruebas, como decidiendo si hay pruebas o no de la actuación de Santrich. La Procuraduría dijo que se extralimitó. ¿Usted qué piensa frente a esto y qué petición le hace a la JEP? Yo creo que aquí tenemos realmente un hecho frente al cual se necesita mucha claridad. Primero, una Corte Federal de los Estados Unidos solicita una detención en una operación que adelantan la DEA y la Fiscalía General de la Nación por un delito de narcotráfico cometido por la solicitud que hace el juez después de la firma del acuerdo. Se captura a la persona solicitada y empieza un tire y afloje de quién es el que determina y con qué base determina si los delitos se cometieron después de la firma de los acuerdos. Ahí lo que creo yo es que puede estar en riesgo la cooperación judicial histórica que ha tenido Colombia con los Estados Unidos, porque se está presumiendo que la solicitud está hecha sobre una información falsa y es si los hechos se ocurrieron con posterioridad a la firma. Entonces, si se le pide además a un país requirente las pruebas, se está violando el mismo principio de la cooperación judicial, donde siempre hay una buena fe y una credibilidad en el Estado requirente. Por eso es tan importante que rápidamente se pueda demostrar sobre la confianza en la solicitud que esos delitos fueron cometidos con posterioridad a la firma, que la Corte Suprema de Justicia, porque ya es un tema de la justicia ordinaria, haga la valoración y ponga a disposición del presidente de la República el proceder con esa extradición. Y por supuesto, como presidente de la República, estoy listo para responder a ese llamado que me haga la Corte Suprema de Justicia, pero yo creo que lo que no podemos es seguir en una especie de calma, donde nada se resuelve y las cosas siguen viendo el tiempo pasar. Tanto se dice mucha gente, muchos políticos, muchos analistas. Y me parece a mí, Claudia, y en eso tenemos que ser claros los colombianos, todo aquel que reincida, todo aquel que esté con un pie en la criminalidad debe recibir la sanción más dura posible y además, perfectamente, si procede la extradición, se debe proceder con ella y mantener también la cooperación mientras se cumple la pena en los Estados Unidos con los compromisos que hay con la justicia colombiana. Es decir, que si esto se extra, usted firma la extradición de Santrich y lo envía a Estados Unidos. Por supuesto, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque hay una evidencia. Además, le quiero decir una cosa. Mi antecesor, en una locución televisada, en presencia del fiscal, dijo que la evidencia era conducente y concluyente. Entonces, con más razón, porque lo que tenemos aquí es que reafirmar el principio de que no va a haber tolerancia con la repetición. Por eso es muy importante, y yo respeto la independencia de lo que tenga que pronunciarse rápidamente la Justicia Especial y la Corte Suprema, pero aquí estamos listos para hacer cumplir la Constitución y la ley. Espere la entrevista al presidente de Colombia, Iván Duque, en el programa La Noche de NTN 24 a las 11 de la noche, hora de Bogotá, Quito y Lima, y también en la costa este de los Estados Unidos. A 3 años de prisión fue condenado el exabogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen. Fue acusado de realizar pagos ilegales a 2 mujeres, evadir impuestos y hacer acusaciones falsas en el Congreso durante la campaña electoral de 2016. Cohen se declaró culpable de los cargos imputados. Vamos a saludar a Gonzalo Abarca, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, quien nos tiene más información. Gonzalo, adelante. El exabogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, fue sentenciado a 3 años de prisión por su participación en los pagos ilegales a 2 mujeres que dijeron haber tenido relaciones con el mandatario y por mentir al Congreso sobre los esfuerzos de su ex cliente durante la campaña electoral en 2016 para construir una torre Trump en Moscú,
Cohen, de 52 años, deberá entregarse a las autoridades el 6 de marzo del próximo año y empezar su condena. El abogado se había declarado culpable en agosto de los cargos imputados por fiscales federales en Nueva York, incluyendo el pago de $130,000 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels y por su ayuda para organizar un pago de $150,000 a la exmodelo de Playboy, Karen McDougal. Trump ha negado cualquier participación en estos pagos que supuestamente buscaron silenciar a las mujeres de cara a las elecciones presidenciales en las que finalmente resultó electo en noviembre de 2016. Para NTN 24, informó Gonzalo Abarca, de La Voz de América. Gracias, Gonzalo. Vamos a hacer una primera pausa en el informativo y al volver, el compromiso del nuevo vicepresidente al pueblo de Ecuador. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. El nuevo vicepresidente de Ecuador tiene un gran reto por delante. Sus dos antecesores en el gobierno de Lenín Moreno, que tuvieron que abandonar su cargo salpicado por casos graves de corrupción, le dejaron el desafío de administrar bien la cartera. En entrevista con nuestra cadena aliada Teleamazonas, Otto Sonnenholzner aseguró que quiere ser un ejemplo de honestidad para el país. Pero una buena ley de comunicación te permite luchar contra la corrupción. Así es. Es que eso sin duda. Hemos tenido un poco retenido eso y bueno, el periodismo nuevamente está saliendo con las denuncias que tenga que salir. Sí les pido a los compañeros, a los amigos de la comunicación, que seamos bien profesionales, o sea, que hagamos bien nuestro trabajo porque tampoco se trata de herir la honra de alguien que no está haciendo nada malo, ¿no? Desde mi punto de vista, yo espero que mi ejemplo sirva hacia abajo. Usted dice, está corrompiéndose abajo. No me consta personalmente, yo tengo poca relación con el sector público en cuanto a tratar trámites, cuestiones, pero si es como usted dice, Janet, yo lo único que espero es servir de ejemplo. Violencia y desmanes en Santa Cruz, Bolivia. La decisión del Tribunal Supremo Electoral de avalar la cuarta candidatura de Evo Morales a la presidencia pone en su punto más alto la tensión en el país. Cientos de ciudadanos se manifestaron frente a la sede del Tribunal Electoral Departamental para exigir respeto a la decisión del pueblo en el referéndum de 2016 en el que se dijo no al proyecto reeleccionista. La manifestación terminó en disturbios cuando encapuchados llegaron al lugar, intentaron ingresar de manera violenta, incendiaron varios elementos y saquearon las dependencias de impuestos nacionales. Un día después del tiroteo perpetrado en una iglesia en Brasil, decenas de personas volvieron a la Catedral Católica de Campinas para celebrar una misa especial en honor de las víctimas y en apoyo a sus seres queridos. La ceremonia religiosa fue dirigida por Monseñor Rafael Capelato, quien manifestó que las oraciones están dirigidas a toda la comunidad afectada por el hecho y a bendecir el lugar sagrado, dando fuerza a los sobrevivientes que permanecen heridos en hospitales de la ciudad. Ayer, un hombre abrió fuego de forma indiscriminada dentro de la iglesia, matando a 5 personas. Una explosión de fuegos artificiales en el municipio de Tequisquiapan, Querétaro, deja 6 muertos y 55 heridos graves en México. El hecho ocurrió en horas de la mañana en las inmediaciones de una capilla en la que se comenzaban a preparar las festividades por el Día de la Virgen de Guadalupe. Familias enteras cantaban en honor a la Virgen de Guadalupe en una población en Querétaro. Al margen de la fe, nunca imaginaron iba a suceder lo peor. Una chispa de los cohetes que hacían estallar cayó en una fábrica de pirotecnia cercana a la capilla a la que se dirigía. El caos reinaba en la plazoleta. Así lo relatan los testigos. Al escuchar el estruendo, todos nos echamos a correr, trastabillando al suelo. Bendito Dios, nos salvamos.
El párroco del municipio lamentó los hechos. La gente tiene la tradición de rezar el rosario, ¿sí? De venir en procesión y pues sucedió esta tragedia, ¿verdad? Traían explosivos, ¿verdad? Pues esa es la tradición que tienen. La explosión del polvorín deja al menos 6 muertos, entre ellos 2 menores de 11 y 12 años y un hombre de 60 años. Según las autoridades, 4 de las víctimas murieron instantáneamente, otra mientras era trasladado al hospital y el más reciente murió mientras era tratado por los médicos. El estallido dejó además 55 personas heridas, 8 de ellas permanecen en estado de gravedad. Traen la Virgen con los cohetes para bendecirlos aquí en la capilla. Como descansan ahí fuera de la puerta de la capilla, los cohetes, echan un cohete allá abajo, cayó una chispa ahí en el centro. En el lugar del incidente permanecen miembros de la Cruz Roja, los bomberos, el Ejército y Protección Civil para adelantar las investigaciones de los hechos. El alcalde del municipio aseguró que se reforzarán los controles sobre la pirotecnia para evitar más tragedias. No podemos permitir que simplemente por libre albedrío algunas organizaciones religiosas excedan de la cantidad de cuetones. Ahorita tenemos la información que hay una comunidad que tiene concentrada más de 2 toneladas de cuetones. Esto sí es grave. Entonces estamos coordinando ya también esfuerzos con el Ejército Mexicano. La zona permanece acordonada, pese a que ya no hay riesgo de detonación. Sigue la disputa diplomática entre Colombia y España por el galeón San José, hundido en 1708 frente a las costas de Cartagena de Indias. Este miércoles, la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez respondió a las declaraciones que hiciera el canciller español sobre un presunto preacuerdo entre ambos gobiernos para el rescate de los tesoros que guarda el navío. Ramírez afirmó que no existe ningún pacto y que se sigue a la espera de una propuesta. Se mostró dispuesta a trabajar con Madrid, pero siempre defendiendo los intereses de Colombia. El gobierno del presidente Iván Duque ha sido absolutamente claro con todos los interesados en que la posición nuestra es tomar una decisión que atienda los intereses de Colombia, que atienda lo que consideramos que hace parte de nuestro patrimonio cultural y que por supuesto pueda preservar la unidad de ese patrimonio cultural. Mientras tanto, no hay absolutamente ningún acuerdo con nadie. Repito, estamos a la espera de la propuesta del gobierno español que todavía no se ha producido. Concluyó en la ciudad de Nueva York la conferencia Latino Impact Summit 2018. Líderes de América Latina se dieron cita en la sede general de la ONU para cerrar acuerdos que permitan reducir los niveles de desigualdad en la región. En la segunda jornada del evento también fueron reconocidos 2 latinos por el impacto en sus campos de trabajo, entre ellos el mexicano Eduardo Serio, rescatista de animales. NTN 24 es medio de comunicación aliado de la conferencia. Alejandro Rincón tiene el reporte. Alejandro. Hola, es un gusto saludarlos desde la sede general de la Organización de Naciones Unidas, en donde ha concluido ya la 3ª edición del Latino Impact Summit, que durante los 2 últimos días congregó a varios de los principales líderes de América Latina que a través de su trabajo han contribuido a generar experiencias que pueden ser aplicables con el objetivo de reducir los niveles de desigualdad en la región, el objetivo previsto para esta cumbre de 2018. En las últimas horas en particular han sido representantes del sector privado los que a través de su propia experiencia han demostrado cómo es posible generar mejores condiciones de trabajo decente en la región, cómo es posible, por ejemplo, a través de la promoción de plataformas relacionadas con la educación, con la tecnología, que pueden derivar en acciones concretas para elevar la calidad de vida en el continente americano. A esto precisamente apunta la experiencia de una empresa mexicana que fue una de las protagonistas de esta segunda y última sesión de cierre del Latino Impact Summit. Los conductores de taxi es un oficio.
¿no? Muchos de ellos, su papá fue taxista, ¿no? Y es algo familiar. Entonces, nuevamente, las aplicaciones móviles vienen con un modelo disruptivo que ellos consideran rompen las reglas, porque ellos son sometidos a muchas verificaciones, trámites que tienen que hacer el gobierno para estar en regla. Entonces, ellos a su vez son considerados un transporte inseguro, ¿no? Tienen esa percepción con la ciudadanía. Y el modelo de negocio libre lo que hace es promover la redignificación de su oficio. Esta segunda y última sesión de Latino Impact Summit ha servido también para reconocer o premiar, en este caso en particular, a latinos que a través de su trabajo llevan a cabo labores que son de inspiración para toda la región. Una de las personas galardonadas habló con NTN 24. Yo rescaté a Cielo, que es mi primer panterita hace 5 años. Un año después, más o menos, fue que decidí abrir la fundación porque me fui enterando de los problemas que estos animalitos tienen, ¿no? Entonces, si quieres hacer un cambio, bueno, yo lo que pensé es, tienes que abrir una fundación. Y fue cuando decidí ya meterme de lleno. Se puede decir que yo rescato animales, pero en sí, cada una de mis acciones lo que hago es tratar de rescatar al planeta. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en El Informativo. Muchas gracias, Alejandro. Es tiempo de una nueva pausa, pero antes, en video ha quedado grabado el momento exacto en el que excursionistas han vivido una repentina erupción cuando ascendían al volcán de fuego en Guatemala. Los turistas se retiraron a un lugar más seguro, aunque dijeron no haber temido por sus vidas frente a la peligrosa situación. Las imágenes datan del pasado 24 de noviembre. Ya regresamos con El Informativo. Continuamos con El Informativo. Francia busca frenéticamente al autor del atentado a un mercado de Navidad en la ciudad de Estrasburgo. El ataque armado registrado en la noche del martes dejó 2 muertos. Las autoridades intentan dar con el paradero de un hombre de 29 años nacido en esa misma ciudad y que al parecer se radicalizó durante su tiempo en prisión. Tras el hecho, Francia elevó su nivel de alerta antiterrorista y reforzó sus fronteras. Una Navidad arruinada. Es el sentimiento que recorre este miércoles las calles de Estrasburgo, ciudad víctima del más reciente ataque terrorista. Golpeada en su corazón, en su emblemático mercado navideño, uno de los más famosos de Europa, frente a su imponente catedral donde hoy redoblan las campanas en honor a las víctimas y donde la sangre aún no ha sido removida del suelo. Creo que Estrasburgo es una ciudad simbólica en Europa y el mercado de Navidad es un gran símbolo de esta ciudad y también de nuestra cultura. Y siento que nos arruinaron nuestras fiestas. El autor de la masacre aún no ha sido encontrado. Fue identificado como Cherif C., local, nacido en Estrasburgo y a sus tan solo 29 años ya era bien conocido por la policía por actos de delincuencia común. Gritó Allahu Akbar, Dios es grande, antes de cometer su crimen. Se cree que se radicalizó durante su tiempo en prisión. Su registro judicial tiene 27 condenas por hechos de delincuencia común cometidos la gran mayoría en Francia, pero también en Alemania y en Suiza. Ya fue encarcelado en varias ocasiones y era conocido por los servicios penitenciarios por su radicalización. Cherif C., el presunto yihadista de 29 años, causó la muerte de 2 personas y dejó a otra con muerte cerebral, además de 2 heridos, de los cuales varios luchan por sus vidas. Atacó con cuchillo y con arma automática. Posteriormente se enzarzó en un tiroteo con 4 militares del dispositivo antiterrorista y resultó herido en el brazo. Es ahora el hombre más buscado del país y los operativos continúan. Las autoridades judiciales francesas interrogan hoy a los padres y a los 2 hermanos del criminal. Hay Theresa May para rato. La primera ministra británica sobrevivió a la moción de confianza convocada por el Partido Conservador para decidir sobre su continuidad al frente del gobierno. May obtuvo 200 votos a favor y 117 en contra.
Tras la votación que se llevó a cabo de forma secreta, May reconoció que muchos parlamentarios conservadores votaron en su contra y dijo que ha escuchado sus voces. La Premier aseguró que seguirá adelante con el trabajo para que el Brexit finalmente se materialice. Además anunció que prevé dejar su cargo antes de 2022. Tras su victoria, la primera ministra no podrá ser sometida de nuevo a una moción de confianza por su propio partido en 12 meses, aunque sí podría afrontar una moción de censura contra su gobierno por parte de la oposición laborista. Este ha sido un día largo y lleno de retos, pero al final estoy complacida de haber recibido el apoyo de mis colegas en la votación de hoy. Mientras estoy agradecida por ese apoyo, un número significativo de colegas votó en mi contra y he escuchado lo que dijeron. Después de esta votación, ahora debemos comenzar con el trabajo de concretar el Brexit para el pueblo británico y construir un mejor futuro para este país, un Brexit que honre el voto que el pueblo realizó, que regrese el control de nuestro dinero, frontera y nuestras leyes. Un proyecto que busca presionar al régimen de Daniel Ortega ha sido aprobado. La Cámara de Representantes de Estados Unidos le dio el sí definitivo al proyecto de ley conocido como NICA Act, una medida que busca condicionar la aprobación de préstamos al gobierno de Ortega por parte de instituciones financieras internacionales. También busca imponer sanciones adicionales a funcionarios y facilitadores del régimen. La propuesta de ley original fue presentada por la congresista republicana por Florida, Ileana Ros-Lehtinen. Según la congresista, se avanza para responsabilizar a Ortega y a sus colaboradores por las violaciones a los derechos humanos cometidas en medio de las protestas antigubernamentales en el país centroamericano. 18 años. Vamos a hacer una última pausa en el informativo, pero antes la particular escena que se vivió en el oeste de Alemania. Después del desbordamiento de un tanque en una fábrica, una calle quedó totalmente cubierta por ríos de chocolate. Con palas, los bomberos tuvieron que responder a la inusual emergencia. Removieron cerca de 1 tonelada de chocolate. Ya volvemos, tenemos para ustedes toda la información deportiva. Ya regresamos con el informativo.